las tensiones que hay entre la Edad Media y el Renacimiento. Y uno dice, bueno, el humanismo renacentista de Maquiavelo está claramente ubicado después de la Edad Media. Pero hay un tipo y un antitipo en esta transición, porque es una bisagra, que es Savonarola y Maquiavelo. Los dos son fanáticos religiosos, pero el fanatismo religioso más medieval en Savonarola y más renacentista y moderno en Maquiavelo. Y eso va a generar que son dos temperamentos y dos caracteres se van forjando que son antitéticos, pero tienen mucho de comunicación. El propio término Edad Media es un término despectivo, las edades oscuras, fabricadas en el Renacimiento en contra de la Edad Media. Pero aquellos que forjaban esos términos, ellos mismos portaban esos gérmenes medievales, por decirlo así. Lo que está hablando aquí de esa concupiscencia dominandi o esa libido dominandi es algo medieval originalmente, pero que en el medioevo tenía una superestructura ideológica y teológica que todo poder viene de lo alto, viene de Dios. Entonces se veían dispensados de legitimar el origen de ese poder, porque viene de Dios y le cae al que le cae y al que no le cae, no le cae. Lo que está acusando aquí genial y revolucionariamente Maquiavelo es una secularización de ese poder, una desacralización del poder. Y hay que tener mucho cuidado para no... Ya no lo basa con términos teológicos. Exactamente. Que antes la iglesia lo tiraba para el lado de... Y eso, exactamente. Y eso no quiere decir que él sea anticlerical, sino anticlericalista. Y entonces le está diciendo e impugnando a los Savonarola que ellos no son quienes para marcarle la forma de obrar que tiene el príncipe o que tiene el pueblo. La libertad es el núcleo central que va a defender. En eso coincidiría un poquito con Erasmo, ¿no es cierto? Porque Erasmo también estaba loco con la iglesia en cuanto a ese autoritarismo. Pero, por supuesto, es que Erasmo y Maquiavelo son ambos discípulos de Lorenzo Valla. Lorenzo Valla es un humanista renacentista que es el que está tirando todos los dardos en contra de esta parafernalia teológico-escolástica medieval. Entonces esa, entre comillas, digo, rabia antiteológica viene en estos humanistas, que no son por anticristianos, sino que son cristianos renacidos, que renacen o quieren hacer reformas radicales del cristianismo. Eso que sí, comentaba recién de la traducción de la Biblia, es una tarea que hace Erasmo, y la hace Erasmo precediendo a Lutero, y la hace siguiendo lo que estaba en nuestros renacentistas italianos, como Lorenzo Valla. Y algo que hizo Erasmo de traducción, que lo leía no sé mucho, es que hizo paráfrasis en latín, la hizo en latín, pero y de todos modos era una forma mucho más, que hoy se usa las paráfrasis en el mundo evangélico, se usa mucho desde los años 60, por ahí, que es un rodeo de palabras para palabras teológicas, digamos, complicadas del Nuevo Testamento, entonces se usan frases para eso. Y eso hizo él con latín. Claro. Era un avance en aquella época. Era revolucionario también, porque tanto él como Tomás Moro estaban siguiendo mucho la cultura letrada antigua, griega, de los Lucrecio y todos esos muchachos, para hacer epigramas también. Los epigramas son como los antecedentes de los aforismos que aparecen con Lichtenberg, después con Nietzsche. Y esos epigramas a veces son glosas, otras veces son paráfrasis de los textos bíblicos y de la autoridad bíblica, porque la pasión que tenían estos hombres era de volver a las fuentes griegas y latinas, obviamente, para ellos. Ahora, volvamos a esta concupiscencia dominandi medieval y
La teoría marxista la atribuye a que es una teoría de la praxis para decir nosotros vamos a invertir esa teoría del espíritu, de la filosofía del espíritu de Hegel, y no tiene la mordedura que tiene ya en Maquiavelo el pragmatismo. Pragma significa cosa. Hay un gran filósofo inglés, Norbert Whitehead, que decía, para un griego, si tiene que elegir entre pragma y logos, se queda con el logos. Pragma es cosa, res, realitas. El pragmatismo es ir a las cosas mismas, no es estar atenido a las razones de las cosas o a las verdades de las cosas, sino a las realizaciones de las cosas. Entonces la filosofía de la praxis es how to do things with words, how to do things, cómo hacer las cosas. Eso era el espíritu que tenían estos señores. Por eso la praxis política que está propagando y propalando Maquiavelo tiene esa orientación pragmática, que no tiene que ver con el pragmaticismo de Charles Sanders Peirce posterior, que es otra historia. La filosofía de la praxis está emparentada con el humanismo real. Y esto que aparece y despunta cuando critican la logocracia o el imperio racionalista de Hegel, por un lado sale Kierkegaard y por otro lado sale Marx, por otro lado sale Freud, Nietzsche y Freud. Todos están apuntando en contra de ese imperio del logos y está surgiendo un materialismo o una pasión de la fe en Kierkegaard que están apuntando contra Hegel. Y esa filosofía de la praxis, cuando pasa del siglo XIX y llega al XX, ya el imperio del positivismo y del industrialismo, etcétera, conduce, después de la Segunda Guerra Mundial, a ese resurgir de Europa, el Plan Marshall, todas esas cosas, y una generación, que es la generación de los que eran niños en la posguerra mundial, son los que hacen la eclosión de los años 60. En los años 60, en California o en París, y en todos lados, y aquí en Tucumán, está surgiendo esa combinación del freudo-marxismo, de Freud y de Marx, en esta filosofía de la praxis, de la materia, de las pulsiones, etc. Y el filósofo más importante de eso, en el 68, el ideólogo del 68 es un filósofo alemán que se llama Herbert Marcuse. Y Uzcategui lo menciona. Marcuse es un tipo muy interesante, está dentro de esos discípulos geniales de Heidegger que eran judíos, alemanes judíos, como Hannah Arendt, como Hans Jonas, como Karl Lewit, todos eran judíos alemanes discípulos de Heidegger. La tesis doctoral que hace Marcuse es sobre la ontología de la historicidad en Hegel. ¿Dirigida por quién? Por Heidegger. Pero este tipo, cuando viene el nazismo, se va a Estados Unidos, como Adorno, como Horkheimer, como miembros de la escuela de Frankfurt, el marxismo, la mayor parte eran judíos también, y allá se convierte en el gurú de la generación revolucionaria de los años 60. Lo menciona aquí, que Marcuse está reactualizando esa filosofía de la praxis, por un lado, que tiene el marxismo, pero en la constelación epocal de los años 60, mitad del siglo XX. Y eso son actualizaciones de la política de Maquiavelo, porque aquí, cuando yo estudiaba en la facultad, en los años 70, el que no estudiaba Freud y Marx era un tipo que era un reaccionario, que estaba fuera de la historia del movimiento de las ideas. El auge del psicoanálisis en Argentina, que el lugar que tiene más auge después de París, de Barcelona y Buenos Aires, y el auge que tenía el marxismo era apabullante aquí en la Argentina. Y ese ideólogo, filósofo, que era Marcuse, es el que marcaba la interpretación del hombre unidimensional, de la concepción de la revolución racionalista hegeliano-marxista y freudiana, etc. Marcuse
encarna la continuación de esa creación de Maquiavelo, que es la psicología política. Hay otro discípulo de Freud que se llama Wilhelm Reich, que es el primero que ha ensayado, antes de Marcuse, la simbiosis entre Freud y Marx. Pero es Marcuse el que le da su toque así más prestigioso en el mundo académico, por lo menos. Está en Estados Unidos, si está en Estados Unidos más. Y el tipo vivía en La Jolla, ahí en California, bien burgués y todas esas cosas, pero vos veías como estudiante, yo era estudiante jovencito, a los 20 años, tenía 22, era el tipo que había que leer sí o sí, a Marcuse. Está pensado que más adelante vamos a hacer dentro del programa una confrontación de Raymond Aron, otro judío francés, con Marcuse en estas antropologías y éticas políticas. Bueno, en este campo se está produciendo una escisión bipolar en la doctrina maquiavélica, dice Euskatescu. La psicología política de Maquiavelo acaba en Occidente y culmina ¿en quién? En Nietzsche. Por eso le va a dedicar mucho ahora a Nietzsche para mostrar todas esas figuras del superhombre, del nihilismo, del Dios ha muerto, que están recogiendo todas esas semillas que están ya presentes en alguien que ni hubiese soñado que tengan esas proyecciones, como es Maquiavelo. Después va a aparecer Freud. Y con la teoría del psicoanálisis y esa teoría del poder que está alumbrando Maquiavelo, van a producir unas antinomias en el psicoanálisis con palabras que son palabras griegas, pero que tienen una resonancia clave aquí. Eros, tánatos y kratos. La pulsión erótica, la pulsión tanática o de muerte, y el kratos, el poder. Porque esto es la pasión del poder, lo que es Maquiavelo. Y los despliegues freudianos, marxistas, o la simbiosis esa, son cómo se articulan Eros, tánatos y kratos. Y eso, kratos, sí, con K, como democracia, que viene de kratos, que es poder. Por ejemplo, anarquía no tiene que ver con kratos, porque es el no principio, anarquía. Autarquía, el tema argé no es el tema del kratos. Autarquía, autarqueia, es una palabra griega clave, es la autosuficiencia que tiene alguien, un sujeto, para llevar adelante. Pero todo eso, autarquía y anarquía, dependen del poder. Si yo no puedo dominar al otro, no puedo realizar ni mis pulsiones eróticas ni mis pulsiones tanáticas, que no son un proyecto racional, sino antirracional, anti-Descartes. Todo le están disparando Descartes, en contra de Descartes, porque Eros, tánatos y kratos son, o eran por lo menos a mediados del siglo XX, las claves interpretativas de la crisis global que había. El auge de las revoluciones, la batalla de Argelia, la revolución de Cuba, todo ese auge del revolucionarismo, y aquí en la Argentina, sin más, en Latinoamérica. Hay una compleja situación global, y hay una figura ahí central, que es la figura del Moisés. En Freud se da como un entrecruzamiento de dos mitos, por llamarlos así, Moisés y Edipo. Y esa articulación de Eros, tánatos y kratos tienen en esas dos figuras tutelares, míticas, las claves interpretativas o no interpretativas de esta cuestión. Moisés y Edipo no son solo dramas humanos profundos, sino que Moisés y Edipo son el nombre de una tragedia política, de dos tragedias políticas. Entonces, el nombre de Marcuse, juntando a Freud y a Marx, es el nombre de a dónde ha conducido el fin de la parábola que ha comenzado con el señor Maquiavelo.
a las tragedias políticas contemporáneas. Y de eso sabemos nosotros un montón. Digo, sin ponernos chauvinistas los argentinos, yo siempre empiezo los cursos hablando del doble laberinto trágico de la escuela y de la república. Y la tragedia política consiste, o democrática, para nuestro léxico contemporáneo, consiste en que somos malos ciudadanos y somos malos políticos. Y la tragedia de la escuela, de la educación, es que somos malos maestros y malos estudiantes. Lo que no hay que hacer es dividir las dos tragedias, porque son una cara y contracara de lo mismo. Somos malos alumnos y malos maestros porque somos malos políticos y malos ciudadanos. Esa es la tragedia. Las tragedias democráticas o políticas son traicionar la prosapia de la que vienen. ¿Y de dónde vienen? Vienen de el desarmarse la configuración política que rigió durante 1000 años en la Edad Media y que empezó a descomponerse en el siglo XIV. Se termina de armar la descomposición con la desacralización, dicho en carácter no moral, obviamente, sino de aquellos polvos vienen estos lodos. Las tragedias políticas ahora de que uno tiene que buscar con lupa y no va a encontrar ninguna democracia que funcione en ninguna parte del mundo hoy. Míralo a Putin, míralo a Trump, a Macron o a Macri, etcétera, y no hay demócrata por ningún lado. Entonces son todos autócratas y tiranos que están investidos de una presunta legitimidad democrática, pero Merkel tampoco. La Merkel es una de las ejemplares para mí mejores o menos peores dentro de la tragedia política, pero a ella le está yendo mal ahora. Está yendo mal, Porque, bueno, el tema de los... puede haber excepciones, y para mí ella es una de las excepciones que confirman la regla, pero nadie podría decir que nosotros estamos viviendo una divina comedia en la situación histórica actual en la Argentina y en el mundo. Es una tragedia lo que estamos viviendo, porque el otro componente es el componente bélico, la guerra. Las guerras entre los pueblos, la guerra entre las naciones, la guerra entre las tribus, las guerras entre las religiones, todo aquello que afirma el pensamiento único y mata el diálogo. Es lo que dice Hans King, ¿no? No va a haber paz entre naciones si no hay paz entre las religiones, y si no va a haber paz entre religiones si no hay diálogo entre religiones. Y cuando no hay diálogo, ¿qué es lo que hay? El monólogo autoritario. Entonces, es muy interesante la parábola que hace Eustatescus para mostrar que ese conglomerado de Eros, Tánatos y Kratos están mostrando su cara trágica. Están mostrando y anunciando la cara trágica ahora. Porque las tragedias políticas son la encarnación última de la tragedia del poder. El único que pretende mantener un orden con la inserción de factores religiosos y éticos inconscientes, y esta mención es hermosa, entre los pensadores, es Jung, el discípulo de Freud, y el psicoanálisis de Jung y los arquetipos, el inconsciente colectivo, es el único que está buscando una articulación que no sea la tragedia política que viene de Nietzsche, de Freud y de Marx. Porque él está mostrando, hay otro para mí, porque aquí nos menciona que es Viktor Frankl, dentro de las apuestas psicológicas o psiquiátricas. Se dice que hay 3 escuelas psiquiátricas y psicológicas que nacen en Viena. Una es la de Freud, otra es la de Adler y otra es la de Frankl. Frankl, que no es Jung, pero tiene componentes muy parecidos a los de Jung en la espiritualidad, desarma el nudo de Eros, Tánatos y Kratos de un modo mucho más positivo y edificante que estos señores. Bien. Explicaba lo que has dicho de Edipo y Sí. Moisés. Edipo y Moisés, lo menciona este señor. Sí. A ver. De Edipo conozco, de Moisés no sé cómo lo articulan sí. para hacer un... Hay una psicoanalista francesa que se llama Marthe Robert. Yo lo tengo al libro que lo compré en Alemania. Ya está la traducción en castellano, yo no la tengo, que se llama Moisés y Edipo, las raíces mitológicas del psicoanálisis.
el mito de Edipo es una invención de Freud, de su cultura y su erudición, para mostrar cómo superar ese trauma del inconsciente que está en la infancia. El psicoanálisis no se aplica en Japón ni en la China, porque no son occidentales. Y Edipo ha sido una genial apropiación mitológica de Freud para describir esa escena primaria en la educación de los afectos y de los sentimientos. Esa educación, esa paideia de los sentimientos y de los afectos, en el caso de Freud está como liberada de la muy culpógena cultura judeocristiana. Entonces, apelar al Edipo es para disculpar por las pulsiones eróticas y tanáticas que tiene el sujeto. Ahora, Moisés y el monoteísmo es un librito de la metapsicología de Freud que está en la madurez de Freud. Freud está viajando en tren hacia Roma y él se quiere encontrar con la estatua del Moisés de Miguel Ángel. Porque Freud padeció lo que padeció cualquier judío en la época que vivía él, en que los cristianos en general y los cristianos católicos de Austria en particular eran antisemitas, antijudíos. Había una judeofobia que ya estaba antes de Freud en Francia, con el caso Dreyfus. Entonces a cualquier judío que vivía en Austria y en Viena le costaba un Perú hacer carrera. Freud quería ser profesor en la Facultad de Medicina y no podía. Mahler quería ser director de orquesta y no podía. Husserl quería ser gran profesor de filosofía y no podía porque no era cristiano. Entonces Husserl se convierte al cristianismo evangélico, Freud huye a Inglaterra y Mahler hace lo posible para hacer garabato y que lo dejen producir. Volvamos a lo de Edipo. Edipo ha servido como un mito que reunía o que recolectaba el imaginario de lo que tenía que ser la paideia de un hombre emancipado. Lo que Freud quería es juntar su Edipo con el Moisés. Y en el viaje ese que está haciendo en tren hacia Roma, lo que él quiere, en su pulsión más íntima, es triunfar como un Moisés en el mundo ilustrado de la ciencia. Así como Moisés ha dado la tabla de la ley, los 10 mandamientos, él quiere dar los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos del nuevo Moisés, que sería Freud en esta interpretación, están precedidos por ese núcleo básico que es el Edipo. La articulación de los dos mitos sería la culminación del éxito para superar toda la tragedia educativa y la tragedia política, porque a Freud como judío lo perseguían malamente y por eso tenía que huir. Entonces, la cuestión de la tragedia del poder, Freud la expresa en algo que lo vemos aquí también, el malestar de la cultura. Si nosotros tenemos el edificio del psiquismo constituido por la masa del iceberg, que es el ello, que son las pulsiones eróticas y tanáticas, esa masa inmensa está culminada en el super yo, el ello en el super yo, pero entre el ello y el super yo está el yo. El yo es la puerta o la esclusa que filtra los dos mandamientos contrarios entre las pulsiones eróticas y tanáticas y los mandamientos morales y pedagógicos que vienen de los padres, de la escuela, etcétera, que es del super yo. Wo es war, dice en alemán, soll ich werden. Donde estaba el ello, dice Freud, debe advenir el yo. Y en su metapsicología es el creyente de un solo Dios, el señor Freud. El Dios Logos, dice él. O sea, él quiere ser como era, un científico que empezaba estudiando las anguilas y los aparatos psíquicos, y él
el ideal positivista en Proyecto de Psicología para Neurólogos de Freud es llegar a descifrar las claves físico-químicas de la conducta del hombre. Entonces el determinismo ese, ilustrado, positivista, estaba en la pretensión de él de ser el Moisés en ese mundo. Y viene la cuestión de que éticamente Freud se asemeja a Spinoza por un lado y al estoicismo por otro. Toda la vida psíquica del hombre está siempre haciendo un difícil y sutil equilibrio entre las pulsiones y los mandatos, entre las pulsiones del ello y los mandatos del superyo. Y yo tengo que sacrificar las pulsiones para vivir en la cultura. El malestar en la cultura, para Freud, significa que el ello tiene que aplacar sus pulsiones y dejárselas domesticar por los mandatos del superyo. Y nadie hace eso de buena gana, porque uno, si diera rienda suelta, en la hipótesis del aparato psíquico de Freud, a sus pulsiones, querría andar matando a medio mundo y querría andar copulando con medio mundo. Entonces uno no puede hacer eso. ¿Por qué no puede? Porque están esos mandamientos que son los que me producen a mí la traba eso. Y las dos figuras míticas que están combatiendo ahí, la del Edipo, que le dice a el oráculo de Edipo, vas a matar a tu papá y te vas a acostar con tu mamá. Y él hace todo lo posible, Edipo, para evitar eso, y tiene el sino trágico de, buscando evitar eso, huye de los padres que no eran los verdaderos padres, y en el camino lo encuentra su verdadero padre biológico y lo mata, y va a la ciudad donde está reinando su madre y la desposa porque resuelve el enigma. Entonces, eso es lo que pasa con el sino trágico griego, que no es el cristiano. Las tragedias de Shakespeare o de los españoles, del teatro español, no son sinos, no son fatalidades. En cambio, la del Edipo es una fatalidad y es una tragedia, la Antígona también. Entonces, lo que está haciendo Freud es el difícil equilibrio entre Edipo y Moisés. Y el resultado es estrellarnos con la doble tragedia en la que vivimos todos. La tragedia que viene de nuestra cultura edípica. Si hoy resucitara Freud y viera que su Edipo se ha convertido y se ha transmutado en el mito de Narciso sacándose selfies, se mete un tiro y se vuelve a morir. Pero es que es así. Él ha quedado desplazado culturalmente el Edipo ahora. Porque ahora, ¿quién piensa en el Edipo? Está el narcisismo, es lo que está primando en todos nosotros. Pero eso, el que apelemos a otro mito no significa que sea menos trágico para la tragedia del poder. Es una tragedia del poder la que estamos viviendo, una tragedia de la escuela la que estamos viviendo, porque no hay maestros y no hay alumnos, no hay políticos y no hay ciudadanos, no habemos. Esa es la doble tragedia. Bien, pero le quiero dar unas cuantas cosas más de las que dice esta cuestión, porque Marcuse había visto ya un fondo común que pertenece a una tradición subterránea en lo que viene de Marx. Muchos han dicho, con razón, que detrás de Marx, el verdadero Marx, el cabal Marx, hay un profeta judío, porque el tema de la justicia es una cuestión clave, y es Marx el que ha puesto el grito en el cielo, proféticamente, como judío, no como cientista materialista, porque como cientista materialista se equivocó de medio a medio, pero la verdad profética judía que hay en la denuncia de la injusticia sigue siendo vigente hoy, como cuando Marx la decía. Y entonces Marcuse señala que hay un fondo común que pertenece a una tradición subterránea, y la civilización occidental ha creado instituciones y relaciones en las que el hombre puede realizar su naturaleza. Y estos presupuestos, decía Marcuse, son comunes tanto a la ética idealista como a la ética pragmático-positivista. Pero la revolución política e industrial de los siglos XVIII y XIX no es la única fuente de esta ética. Más importante que ella, dice el judío
marxista, freudiano, Marcuse, es la tradición cristiana. O sea, no hay psicoanálisis sin cristianismo, no hay marxismo sin cristianismo. El humus de la civilización cristiana, que es la que está siendo resquebrajada del siglo XIV al siglo XIX y al XX también, y al XXI. Y esto lleva a la síntesis entre psicoanálisis y política. Lo cierto es que en la historia del comunismo, tanto la idea de la voluntad del poder en la tradición maquiavélica como las implicaciones psicológicas no excluyen la idea de la represión psicológica. Hay un culto de la personalidad, hay un tema de la alienación que va a usar Marx, tomada de Hegel, y aparecen denunciadas por Marx todas estas cuestiones, desde el jovencito Marx, de la alienación del hombre, de la lucha y entre las contradicciones entre la naturaleza y el hombre, y las contradicciones del hombre con el hombre, y hay que superar esas alienaciones. Y eso que Marx decía va a cristalizar en esta época que está señalando Uzcategui, en Francia, mitad del siglo XX, en el existencialismo, la fenomenología, el estructuralismo marxista, desde Sartre y Merleau-Ponty hasta Althusser, menciona este buen señor. Ahora, los intérpretes del marxismo, como Marcuse, como Adorno, han acercado a Marx y a Freud, y ese acercamiento se funda en la teoría de la voluntad de poder. Y aquí va a venir el tercer maestro de la escuela de la sospecha, como llama Ricoeur, que es Nietzsche. O sea, todas las interpretaciones que han tratado de reunir desde la cuna maquiavélica a Marx con Freud pasan por Nietzsche, porque en todos ellos está agazapada la cuestión de la voluntad de poder. Y esa voluntad de poder está enlazada, como ustedes bien saben, con la concepción del eterno retorno, la concepción del superhombre, que está en Nietzsche. Y para Nietzsche, el malestar ese es el que Nietzsche se lo está dictando a Freud. Freud, como muchos de los presumidos geniales filósofos, científicos, tratan de borrar con el codo las influencias de las fuentes de donde salen. Y hay dos fuentes fundamentales filosóficas para Freud. Uno se llama Schopenhauer y otro su discípulo para Freud. Uno se llama Schopenhauer y otro es Nietzsche, genial discípulo de esos dos. Y tenía unos seminarios, los martes o los jueves, en su casa, el señor Freud, y el tipo saltaba al cuello de los alumnos que le señalaban su filiación respecto de Schopenhauer y de Nietzsche. Schopenhauer y Nietzsche son claves en la crítica y la inversión en contra del racionalismo de Hegel, porque Freud quiere ser un ilustrado positivista, cientificista, y la consumación de esa ciencia es el logos, no el patos o el ethos, el logos de la razón y del espíritu absoluto en Hegel. ¿Cuál es la tesis del señor Schopenhauer? Pero directamente enfrentado en contra de Hegel. Es la voluntad. La voluntad es lo metafísico que hay, la voluntad cósmica. Y eso se va a articular en Freud como voluntad de poder. Por eso, ahora hemos visto antes Eros, Tánatos y Kratos. Aquí, en este campo en el que hemos entrado, vemos Eros, Tánatos y Ananké. Ananké es la necesidad, en término griego. Eros, Tánatos y Ananké. Es una palabra clave para entender la diferencia que hay entre una tragedia griega y una tragedia cristiana. Porque no es lo mismo el destino que el sino. Un cristiano nunca puede aceptar la fatalidad. Un árabe sí. Los árabes sí son fatalistas, los islámicos. Pero un judío y un cristiano no pueden aceptar la fatalidad. Y el ananké es el necesitarismo y el sino.
aquello que se da y yo no puedo hacer nada para que no se dé. Si yo tengo un destino adverso, como estar preso en el campo de Auschwitz, yo puedo tener una actitud digna y libre a pesar de ese entorno aberrante e inhumano al máximo. Pero si yo estoy signado por el sino, por la fatalidad, quiere decir que yo no puedo hacer nada para evitar o neutralizar aquello que va a suceder. El mito del eterno retorno, el sino y la fatalidad. Ahí hay una gran diferencia que a mí me gusta subrayar siempre entre Kierkegaard y Nietzsche. Kierkegaard, el cristiano, está aceptando que el destino es la confluencia de dos libertades, de la libertad absoluta, que es la de Dios, y la libertad finita, que es la nuestra. Y de Nietzsche va a salir la libertad y el tema de la angustia, que después usará y abusará de ella para su filosofía poco cristiana, Heidegger, la angustia. Kierkegaard también habla de la angustia. Pero es que él es el que ha hablado, la toma de Kierkegaard, el concepto de la angustia, el libro de Kierkegaard, pero él lo hace como un ensayo teológico-psicológico de una profundidad extraordinaria. Y después después Heidegger va a decir que es solo un escritor religioso, no un escritor filosófico. Bueno, pero volvamos a esta cuestión. Eros, Tánatos y Ananké, los tres elementos estos de que estábamos hablando antes, en la tesis marxista, se inscriben en el concepto de necesidad. El primero que ha hablado con ese énfasis de la necesidad en el mundo moderno es el judío Baruch Spinoza. La alegría de la necesidad. Baruch Spinoza decía que hay 3 grados para el lado afectivo y volitivo y 3 grados para el campo cognoscitivo. Los 3 grados del campo cognoscitivo, el más bajo, es de los conocimientos por los sentidos, que son engañosos. Por encima de los conocimientos por los sentidos está la razón, está la matemática, y eso es un avance cualitativo. Pero por encima de la razón está una visión mística, es el amor intelectual de Dios. Eso es el lado cognoscitivo. En el lado volitivo o apetitivo, yo tengo lo más bajo, en el plano que están los sentidos o las impresiones sensibles, tengo las pasiones. Y las pasiones son lo que yo tengo que combatir y tengo que dominar, porque eso es lo bestial. Encima de las pasiones está la voluntad y la libertad. Y la libertad, dicho mal y pronto y crudamente, es un invento de los curas y los abogados para dominarnos. Porque el hombre no es libre. El hombre tiene que captar, y puede hacerlo, las cosas en su necesidad. Porque hay una sola sustancia, dice él. Y atributos, el atributo del pensamiento y el atributo de la extensión. Pero esa sustancia es Dios. Lo que ha hecho Spinoza, y sin Spinoza no existe la filosofía contemporánea de todos estos señores, es cortarle el supratecho del super yo freudiano, no, de la sobrenaturaleza que hay en el cristianismo, la sobrenaturaleza, la gracia, porque Deus sive natura, Dios es la naturaleza. Entonces toda la extensión del universo es el cuerpo de Dios. Y todos los pensamientos que han existido en la historia son los pensamientos de Dios. Entonces la necesidad es lo que impera. Y de ahí se inspiran, y de ahí salen el idealismo alemán en general y el de Hegel en particular, y de ahí sale Marx. Marx, en los manuscritos económicos filosóficos de 1844, dice sobre la muerte es la dura victoria de la especie sobre el individuo. O sea, no existe la libertad. Por supuesto, eso nunca lo puede aceptar un judío ni un cristiano que crea en que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Ananké es el sustrato metafísico de toda la escuela de la sospecha, sea en el eterno retorno de Nietzsche y la voluntad de poder,
las pulsiones, sea en las infraestructuras materiales y económicas de Marx, sea en el inconsciente de Freud, todos ellos están procediendo no de Descartes, sino de Charles Darwin. Charles Darwin, con su concepción de la evolución, lo que ha hecho es poner patas para arriba, como paradigma epistemológico, lo que era la concepción creacionista. Si ven la película Inherit the Wind, Heredarás el viento, las clases de evolucionismo en el medio de Estados Unidos, y que hasta el día de hoy siguen sancionando los que enseñan los que no enseñan el creacionismo, es una concepción darwinista en el mal sentido del término. Darwin no era solo eso. Pero Marx le manda el Capital a Darwin para que se lo prologue. Y Darwin lo tira al cesto de basura y dice, no, esto no es para mí. Freud usa toda su metapsicología, está inspirada en Tótem y Tabú, y está inspirada en Darwin. Y ni que hablar de Nietzsche y su aristocratismo y del superhombre, del hombre fuerte, frente a la moral de Borrego. Entonces, esta concepción es la inversión. Y vuelvo a decir, el contrapunto está entre Nietzsche y Kierkegaard. Para Nietzsche, la especie se nutre de lo que los individuos le dan. En cambio, para Kierkegaard, toda la especie está al servicio del individuo. ¿Qué papel juega el individuo en esas propuestas? Es clave para entender esto. Porque el señor Freud va a decir que hay un malestar en la cultura entre Eros, Tánatos y Ananké. En el gobernante va a surgir la libido del poder, que es el fruto del conflicto ese entre Moisés y Edipos, entre las fuerzas instintivas del hombre y una sociedad organizada, una sociedad mecanizada, eficaz, autoritaria. La esencia misma del poder es el fruto de las compensaciones y las evasiones psicológicas, transiciones dolorosas del principio del placer al principio de la realidad. ¿Por qué tendríamos que aceptar nosotros esas compensaciones que son incómodas para no satisfacer las pulsiones que nos habitan en el ello? Porque hay algo que es el principio de la realidad, y si yo no atiendo al principio de la realidad, entonces voy a quedar enajenado, alienado y psicótico, en el peor de los casos, y si no, neurótico. Y para Freud, como se sabe, todos somos neuróticos, salvo que se demuestre lo contrario, y los grados de enfermedad psiquiátrica es avanzar de la neurosis a la psicosis. Bien, aquí esto nos lleva a un tercer tema, cuarto tema, no sé, de la relación entre la verdad y el poder. Porque Nietzsche es uno de los primeros que se percata de la atrofia del criterio cientificista de la objetividad. Hay un contrapunto entre la presunta objetividad que proclama y declama el conocimiento científico y un hombre de acción. Un hombre de acción es un hombre que no se puede ni se debe atener a la objetividad, porque el hombre de acción tiene que tomar una decisión sin evidencia y objetividad suficiente para tomar la decisión. Decisión es otra palabra clave que Heidegger le roba a Kierkegaard. La decisión lleva al decisionismo. El decisionismo es esa concepción que está en Heidegger, que está en Ernst Jünger, que está en Carl Schmitt, que es una posición política del nazismo. Pero no solo del nazismo. Todos los guerrilleros y terroristas son decisionistas. Uno dice que lo hace en nombre de Alá, otro en la sociedad sin clases, pero el decisionismo es la ruptura respecto de un criterio de objetividad y de verdad. La verdad no es lo que es, sino la verdad es lo que yo decido que sea. Por eso, verdad, decía Nietzsche, una frase muy simpática para reflexionar, verdad es la especie de error sin el cual determinada especie de seres humanos no podría vivir. O sea, no existe la verdad, existe el perspectivismo de las verdades.
¿quién puede decir yo soy la verdad sin blasfemar? ¿Por qué aceptaría yo que exista un Dios si yo no soy Dios? Dice Nietzsche. Entonces, esa disolución de la simbiosis entre Dios y verdad es lo que está en el Dios ha muerto. El Dios ha muerto es la inauguración de la transmutación de todos los valores y de la desaparición de todas las verdades. Cuando no hay hechos, solo hay interpretaciones, dice el posmodernismo repitiendo a Nietzsche. Todo es cuestión de interpretación, todo es cuestión subjetiva, subjetivista en realidad. Y eso es lo que estamos inundados junto con las selfies, con el relativismo y el subjetivismo. Esos son los cánones y paradigmas que imperan. Filosóficamente sería muy denigrante para la filosofía, pero lo que imperan en lo que se enseña en las facultades de filosofía o en los colegios o en los medios de comunicación social. Las manipulaciones de la verdad, las fake news, todas esas cosas que son el pan podrido nuestro de cada día, está basado en que, como dice Humberto Eco de las redes sociales, es la democratización de los imbéciles. Los imbéciles tienen la oportunidad de decir su palabra en las redes sociales. Antes, para decir una palabra autorizada, uno tenía que estudiar. Ahora cualquier idiota del pueblo dice cualquier cosa y tiene su segundo de fama. Segundo de fama, dicho entre comillas. Esto ha llevado a que la fantasía y la imaginación del hombre político configure el condimento erótico del poder. Hay un sex appeal del erotismo del poder que está impregnado de estas cuestiones, de estas variables que está describiendo aquí Nietzsche. Nietzsche está diciendo, hay que ser superhombre, ¿por qué yo voy a aceptar que alguien me dé una orden a mí? Si la esencia de la política es que haya alguien que mande y alguien que obedezca, ¿por qué no voy a mandar yo? Yo soy el que me tengo que mandar a mí mismo, dice Nietzsche. Y ese es el erotismo del poder, que yo quiero dominar al otro. Y entonces yo elijo. La única elección que tengo es si soy borrego o si soy superhombre. Esa es la elección que tengo. Esa imaginación del hombre político, esa fantasía, es el erotismo del poder. Quien quiera hacer algo no puede vivir para los demás, dice Nietzsche. O sea, el Papa Francisco, cuando era arzobispo, escribió un libro que se llama El poder es el servicio. El que se pone a servir, ese es porque ha renunciado a ser superhombre. El poder no es el servicio, es ponerme a mi servicio a los demás. Eso es el poder. Lo demás es una sanata en la que se autoengaña el hombre, que es una moral de borrego, que es un débil, y que dice, tenemos que ser solidarios, tener que ser serviciales con los demás, porque eso es lo que manda Dios. ¿Qué Dios? Yo soy mi Dios. Entonces, el tema de el Dios ha muerto es nosotros lo hemos matado y no podemos vivir en este desierto que crece, dice Nietzsche, tolerando esa verdad. Pero esa es la verdad. Y yo soy dinamita escribiendo estas cosas. Y ahora no me van a entender, dice. Y ahora entendemos cuánta razón tenía él de decir eso, porque hoy estamos encarnando eso que Nietzsche decía. Vivimos todos como que Dios ha muerto, y entonces cualquiera es Dios, porque Dios ha muerto, cualquiera es Dios, y lo que reina, y ese es el signo trágico de nuestra época, es el nihilismo. El nihilismo es que no hay ningún sentido de los sentidos, no hay nada absoluto. Todo es relativo, todo es según el cristal con que se mira. Que es el verso de Campo Amor. En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo es según el cristal con que se mira. El posmodernismo. Exactamente, la muerte de los grandes relatos. Ahora, entrando a frío de poquito. Chicos, no bueno. ¿quieren que vamos para adentro? Yo me puedo meter y saqué el auto ya. Bueno, te lo saco cuando... Vamos entrando y... Bueno, vamos entrando y te saco el auto. Sí, yo voy a refrescar. Algunos elementos del pasado, ya sea el pasado inmediato o más remoto, porque a veces van sacando cosas y siempre va
se va creando algo nuevo en base a nuevo entre comillas, digamos, por supuesto. Nuevos enfoques, nuevos Claro. matices, nuevas Claro, cositas, está en el Apocalipsis está dicho, ¿no? Dice, los hombres, ¿no?, quieren el prurito de las novedades, les ocultan conocer la verdad, porque esa curiosidad por las novedades. Ese Nietzsche, como sublimación del maquiavelismo, está expresando una doctrina política que es maquiavélica, la de Nietzsche. La dialéctica no se produce ahora, como en Nietzsche, entre el fuerte y el esclavo, sino entre la sociedad y los ídolos, la idolatría. El concepto maquiavélico de Estado es un concepto clave, pero ese Estado, cuando pasa por Hegel, se convierte en estatolatría, la idolatría del Estado. Entonces, Nietzsche va a apuntar en contra de toda esa estatolatría, porque si yo soy superhombre, ¿qué va a venir el Estado a mandarme a mí? El Estado no tiene poder sobre mí. Entonces es una sublimación de lo maquiavélico, porque Maquiavelo quería el Estado para unificar a Italia, que estaba disgregada. Pero con esta cuestión de que Dios ha muerto, se transmuta en el hombre ha muerto, en las palabras y las cosas, Foucault. O sea, el estructuralismo francés le pone el colofón o el acento final al Dios ha muerto. El Dios ha muerto, ¿cuál es el Dios que ha muerto en primer lugar? El Dios que ha muerto es el Dios del idealismo alemán. Ese es el Dios que está declarando como muerto Nietzsche, porque lo declaró como muerto antes Schopenhauer. Y el hombre ha muerto, viva la estructura, ya no existe el hombre del humanismo. Entonces vemos como la parábola, como muy bien lo señala Romano Guardini en ese libro, El fin de los tiempos modernos, la parábola respecto del hombre es que partimos de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, y llegamos a la rebelión de las masas, como diría Ortega, al hombre masa. Del individuo peraltado, exaltado, del Renacimiento, al hombre masificado, la disolución del hombre masa. Y eso, para Nietzsche, significa la moral de los borregos. Si yo tengo una masa, lo que necesito es el opio del pueblo para a esa masa ir conduciéndola a los designios que yo, el superhombre, les impongo. Y yo no acepto que nadie me imponga nada a mí, ni el Estado, ni Dios, ni nadie, ni una moral burguesa. El maquiavelismo va a culminar en Nietzsche con Dios ha muerto. O sea, es la consecuencia, obviamente ni sentida, ni querida, ni presentida por Maquiavelo, pero el Dios ha muerto es la consecuencia filosófica de esa cuestión de la afirmación de sí mismo y del corte desacralizante respecto no necesitar a Dios. No necesitar a Dios. Es considerarse la autarquía, que yo soy el principio de todas las cosas para mí. Yo me doy mi inteligencia, yo me doy mi vida, yo me doy mi ley, la autonomía, la autarquía, la autoconciencia, todos esos autos que hay en la modernidad, es eso, la afirmación de sí mismo. Pero ya lo ha dicho San Agustín en el siglo V, hay un amor a sí mismo bueno, que es amar a Dios hasta el desprecio de sí, y el amor a sí mismo malo, que es el amor a sí hasta el desprecio de Dios. O sea que hay dos veces que se usa en el Nuevo Testamento la palabra automáticos. Ajá, ¿cuáles son? Una es cuando Jesús habla de la semilla que crece en la noche sin que el jardinero se dé cuenta que crece, entonces se usa automáticos. Y la segunda vez se usa en Hechos cuando Pedro sale de la cárcel y automáticamente se abre la puerta. En los dos, aunque se usa la palabra automático... ¿Un poquito más de café? Para mí no, gracias. Para mí sí. Para mí, aunque se use la palabra automático, el contexto está indicando que Dios es el que obra, claro, tanto en la semillita como en la... Qué interesante. Sí. Por eso me ha apasionado encontrar Qué eso. Qué bueno. Lo agarra un autor de otro tema, que es el tema de crecimiento, esas cuestiones que hay en las iglesias protestantes. Sí. Pero justo lo usa porque él dice, lo usa para decir, hay que
estimular los automatismos de Dios en el ser humano, dice, para el crecimiento, ¿no? Él hablando del amor. Está muy bueno. Pero interesante que se usa justo una palabra que nosotros los cristianos modernos de hoy, los evangélicos particularmente, odiamos, así que no a lo automático, pero resulta que en el mismo texto bíblico Jesús va a decir que eso es un automatismo de Dios, es la manera que Dios procede, que el texto en castellano dice suyo mismo, de suyo mismo o por sí mismo, pero no es por sí mismo. No hay ninguna traducción al castellano que diga la palabra automático. En castellano no, la traduje del inglés. En inglés hay una versión en inglés que dice automático, sí. Mirá vos, qué interesante. Automáticamente dice. Mirá vos, automatically. Exacto. Bueno, esto empalma con esto que estamos viendo ahora, y es muy interesante esta interpretación. ¿Cómo se unen? Y por supuesto. Cosas impresionantes, ¿no? Por supuesto. Y porque dice el cerebro para poder unir eso, no cualquiera lo hace. Claro. Una capacidad. Vos acabas de hacer automáticamente una asociación. Sí, pero una en miles que vos haces todo el tiempo, ¿no? No, buenísimo. Yo el otro día, antes que me mencionaras a Nietzsche, me acordé de Nietzsche cuando hablabas de Maquiavelo. Sí. Digo, esto es Nietzsche. Digo, claro. Yo, al rato vos empezaste a hablar de Nietzsche y hoy ahora lo ampliamos. El poder implica crueldad, ejercer el poder. Y la crueldad del poder es sustituida por la alienación y por la esquizofrenia. Cuando vos tenés un gran hermano, un Big Brother ahí, estás enajenado porque has entregado tu poder, tu libertad al ídolo de pie de barro que es tu dictador, que te maneja en los automatismos del poder, que no son los de Dios, obviamente. Y eso lo analiza Erich Fromm, y lo toma aquí Uzcategui. Justo te iba a preguntar de qué pensaba de Erich Fromm. Sí, bueno, ahí está. Erich Fromm es uno de los que viene de la escuela de Frankfurt, pero es uno de los menos radicalizados en las cuestiones del freudo-marxismo, sino que hace una interpretación incardinado en el corazón de la cultura norteamericana donde él está trabajando. Sí. Espérate, pongo la pausa, ya que no está la sí, del Dios ha muerto, y pasamos a Erich Fromm. Erich Fromm tiene un librito que se llama Seréis como dioses, y seréis como dioses, con el tema de la serpiente. Y él señala, Fromm, que dramáticamente este hombre alienado, después de que el hombre ha muerto, el hombre alienado está inscrito en una sociedad que es represiva y busca dramáticamente su salud psicológica. Y esa antigua crueldad del poder la sustituye la alienación y la esquizofrenia, dice Erich Fromm. O sea, antes, con la época de Marx, se hablaba de la alienación, del hombre alienado, y ahora decimos está loco, esquizofrénico, etc. Y con Nietzsche, el maquiavelismo descubre un universo que, más que al secretario florentino, pertenece a Savonarola. Y aquí viene el paralelismo que se hace entre Savonarola y Maquiavelo. Savonarola es un dominico que quemaba gente y que tenía un poder policíaco mortal en la época, un poquito mayor que... Un carismático de su momento. Exactamente. Y le decían el profeta desarmado. Y en realidad los dos, dice Uzcategui con razón, son profetas desarmados, Savonarola y Maquiavelo. Y son dos caracteres psicológicos enfrentados y antagónicos, pero que tienen mucho en común. Nada más que la diferencia, que no es menor, es que uno lo está haciendo para la ciudad Jerusalén celestial, entre comillas, en teoría, y el otro lo está haciendo para Babilonia y la ciudad terrenal. Y ese es el aporte, pero en los rasgos caracterológicos son parecidos. Y Nietzsche está en esa estela. En esta concepción del nihilismo, en la que conduce Nietzsche, Savonarola y nihilismo y política, han nacido con la obra de Nietzsche, que más que análisis riguroso de la verdad efectual, es profecía y apertura a una situación del devenir. La verdad que Nietzsche proclama no es la verdad efectiva, pero es sin embargo una verdad maquiavélica.
La concepción de la verdad es lo que ha cambiado aquí también. La verdad, el tribunal de la verdad es manipulable. Cuando uno le pregunta a un joven adolescente o a un grande que está haciendo cursos de posgrado, las cosas son verdaderas porque yo las conozco o yo las conozco porque son verdaderas. Y el realismo te diría que yo las conozco porque son verdaderas, que hay una verdad inherente a las cosas, que no dependen de nosotros. Pero el idealismo, el perspectivismo, el posmodernismo, el relativismo y los adolescentes te van a decir, yo soy la medida de todas las cosas. Yo las conozco porque yo las conozco, son verdaderas, porque a mí me gustan, son bellas, porque yo las quiero, son buenas. No hay verdad, no hay bien, no hay justicia, no hay belleza. Yo soy la medida de todas las cosas. Vemos que estas presuntas posmodernidades e hipernovedades son más antiguas que de los viejos escepticismos, de los viejos relativismos que vienen pululando en la filosofía. Ahora, perdón, es sí, la misma disputa que había de realismo e idealismo en la época medieval, sí, y la misma que hay entre Sócrates y los sofistas. Porque claro. Sócrates está peleando con los sofistas, por eso los sofistas son los tipos que manipulan la verdad para ganar por persuasión y por retórica una discusión. No les interesa conocer la verdad. Yo miro un poquito ese tema cuando se trata de Jan Hus, el polaco sí. Bueno, no polaco la palabra exacta, pero checoslovaco, sí. Que lo condena a la iglesia después, y dice que en el fondo la pelea era entre los alemanes y estos checos por las diferencias estas de realismo y idealismo, que uno trataba de bruto al otro, no me acuerdo quién era quién, eso no me acuerdo del detalle, pero que de fondo no era cuestión religiosa, era de imposición de estas dos escuelas filosóficas, que se peleaban, que uno trataba bruto al otro, y más vale, siempre buscaron, como siempre se buscó en la historia, ¿viste? Cuál es la parte débil del otro y la que le puedo chusear para decir, bueno, este es un ateo, un hereje, entonces ya le ganamos la batalla, ¿no? Pero estaba de fondo, estaba esta cuestión filosófica. ¿Vos has visto la película El nombre de la rosa? No, puede ser que la vi, pero no me acuerdo si la vi. ¿Querés que te la pase? ¿La tenés? Sí, la tengo en la mano. Tantas discusiones hay que a veces uno ve en la historia que no son no van directo al punto, sino que se busca otro elemento para ensuciar a la persona, ¿no? A mí me hicieron eso, y a otros habrán hecho lo mismo. Siempre es que se hacen los juicios. Viste que lo que hacen es desacreditar a quien está siendo de testigo, desacreditar, o a quien es enjuiciado inclusive, decir, no, es homosexual, ¿cómo? Ya allí. Si es homosexual no importa si mató o no mató a la persona, es homosexual, ya perdió. Así es. Terrible esas cosas, ¿no? Que tenemos los seres humanos de manipular la verdad, ¿no? La verdad, por lo menos esta verdad, estamos hablando. La verdad con minúscula. Cierta verdad de lo cotidiano, ¿no? Eso es lo que nos dice. La verdad que Nietzsche proclama no es la verdad efectiva, pero es la verdad maquiavélica, es la verdad del hombre político, la verdad de la voluntad de poder. El que tiene el poder determina qué es la verdad. Ella, la voluntad de poder, vive en una nueva angustia, la angustia del tiempo y de la muerte. Esa es la filosofía de Heidegger. Y nos encontramos en el instante en que el maquiavelismo desemboca en el nihilismo, y eso lo demuestran los textos de Nietzsche, que se refieren a psicología política. Y ya hemos dicho al comienzo que ese es el gran aporte de Maquiavelo, la psicología política, a la idea del Estado y al hombre político y a las perspectivas del superhombre y la voluntad de poder. Hay que atentar contra el Estado, en contra de la concepción esa democrática, liberal, burguesa, porque han creado un ídolo. El ídolo, como lo dice el británico Hobbes, es el Leviatán, que apela a mitos del Estado, que es el que nos va a garantizar la seguridad con esa figura mítica. Entonces,
pasamos a un Dios con minúscula, a un Dios menor, que es el Estado. Y esa idolatría del Estado conspira en contra de la afirmación de mí mismo como superhombre, para Nietzsche. Todo está centrado en un gran principio tanático. El nuevo profeta, Nietzsche, quiere fundar que la muerte del Estado, la creación de una nueva raza de hombres, que muere el Estado para que nazca el superhombre. Si hay Estado, no puede haber superhombre, porque el Estado te impone cuál es la ley de lo que vos podés hacer o no hacer, si vas a vivir o vas a morir. Y esa creación de la nueva raza de hombres se hace a partir de la voluntad de poder. La psicología del nuevo tipo de hombre libre es constituirse en un superhombre. Y esa nueva moral es lo que está ante nosotros hoy, dice este señor. Ella se parece mucho a la moral de convicción. Esos conceptos que ha acuñado Max Weber, que hay una moral de convicción, que es la moral religiosa, la moral de los santos, y la moral de la responsabilidad, que es la de los políticos. Como si hubiese una cesura, una partición entre si soy religioso no puedo ser político, si tengo convicción religiosa no puedo ser político, y si soy político no puedo ser religioso. La responsabilidad y la convicción marcharían por caminos paralelos. El prestigio que tiene este tipo de prédica de Nietzsche radica en que, como se ha dicho, no sin ironía, pero con certeza, o por lo menos con plausibilidad, es que lo que hace Zaratustra, que está profetizando esto, que es la figura que él elige, es propagar un nuevo sermón de la montaña. El sermón de la montaña, que en vez de lo bienaventurado es el tema del superhombre. Y ese sermón de la montaña es la ética de la convicción. Es pura convicción. Entonces nada de política, nada de responsabilidad. Yo no tengo que ser caritativo con el otro, no tengo que ser solidario con el otro, yo tengo que afirmarme a mí mismo. El hombre de Estado, el ciudadano de una república, es para Nietzsche un ser débil. Por eso la moral de los borregos esa es un ser decadente para Nietzsche. Mientras el superhombre, que es el creador del mundo futuro, es el hombre fuerte, rejuvenecido. Y el leitmotiv de la muerte de Dios lo vamos a encontrar en muchas de las obras de Nietzsche. Y en una de ellas, que se llama La Gaya Ciencia o el Gay Saber, dice: el más grave de los acontecimientos recientes, la muerte de Dios, es que la fe en el Dios cristiano ha sido despojada de su plausibilidad y empieza ya a echar sus primeras sombras sobre Europa. Y esas son las concepciones de la multitud que están impregnadas del nihilismo. Eso, nosotros mismos, descifradores de enigmas, adivinadores natos, esperamos en lo alto de las montañas, colocados entre el ayer y el mañana, en el engranaje contradictorio de ambos, nosotros, primeros nacidos prematuros del siglo que viene. Y ese siglo del nihilismo en el que estábamos viviendo, dice este señor, en medio del siglo XX, es la del océano del nihilismo. Y esas compuertas del océano del nihilismo están abiertas. Y generaciones enteras han sido alimentadas con esta doctrina de Nietzsche. Ni Freud, ni Marx, ni Proust serían actuales en el siglo XX sin ella. Heidegger se ha acercado a este problema. Por eso, se podría decir que es el siglo de Nietzsche, en el sentido que es el siglo del nihilismo. Y hay un sentido fáctico, implícito, que es el escándalo en Dios ha muerto de Nietzsche, pero también la escandalosa verdad del siglo. Eso que Dios ha muerto es la escandalosa verdad del siglo. Y eso implica ese tono de escepticismo que hay en la época que vivimos. Nuestro tiempo no posee la verdad y siente que todo está permitido. A este escepticismo y a este relativismo, Nietzsche, aunque Heidegger no lo diga, lo llama más de una vez el sentido histórico. Lo que ha hecho Heidegger es
bajar a las coordenadas del siglo XX lo que estaba diciendo Nietzsche en el siglo XIX. Y en lugar de hablar de ese nihilismo en el sentido que hablaba Nietzsche, está hablando de la finitud existencial, porque la angustia, porque somos seres para la muerte, nos lleva a la finitud existencial. O sea, primero hemos despojado de la sobrenaturaleza y la gracia de Dios con Spinoza, después nos despojó de Dios con Nietzsche, y ahora ya no nos queda más que la finitud existencial de seres angustiados como seres para la muerte, para vivir auténticamente, dice este señor. Y eso lleva al hombre ha muerto de Foucault. En Nietzsche y su afirmación de la muerte de Dios, Heidegger cree descubrir la plenitud del instante como un tiempo supremo y la emancipación de la historia del tiempo por la llamada de lo eterno. Y la única eternidad que uno puede suscribir es el eterno sí del ser. O sea, en Nietzsche, en su voluntad de poder, hay una ontología del poder, una fundamentación metafísica del poder, que eso es lo que cuenta, una metafísica de la vida, en contra de esas metafísicas de la muerte, que serían los idealismos y los racionalismos. Las consecuencias políticas que tiene esto se vislumbran en la visión del gran Leviatán, ese mito de Hobbes, que Nietzsche lo tiene a sus espaldas, y él está acentuando contra el marco mismo dentro del Dios ha muerto, el marco del Estado. Para Nietzsche el Estado es un monstruo frío, un monstruo cruel, que esa era la gran profecía de Hobbes. Necesitamos ese monstruo para vivir en el Estado moderno. En Así habla Zaratustra, Nietzsche descubre este nuevo ídolo. El nuevo ídolo es el Estado, que había crecido a través de los siglos sobre las huellas de Maquiavelo y de Hobbes. Ahora, como venimos haciendo hasta este momento, vuelve a juntar las tres palabras en griego. Ahora es libido, tánatos y kratos. Seguimos con Nietzsche. Como una voluntad de muerte, los predicadores son predicadores de la muerte, y el nihilismo de Nietzsche encuentra en el Estado el tema preferido, libido, tánato y kratos, que están presentes en un trinomio que precede a las teorías de Freud y sus discípulos. El mensaje de este nuevo profeta es que los hombres libres rompan las cadenas del Estado, el falso ídolo, el monstruo frío y cruel, porque donde acaba el Estado comienza el reino del hombre, donde acaba el Estado nace el superhombre. Y eso conduce a lo que ya estábamos preanunciando como la tragedia del poder. ¿Cómo puede culminar la doctrina de Maquiavelo en esta visión nihilista del Estado que está enunciando Nietzsche? Culmina trágicamente como la tragedia misma del poder. Pero Nietzsche defiende la moral de los fuertes, la voluntad de poder, y desprecia la moral de los débiles. No es un amoralismo, sino es un ataque a la moralidad de los débiles. Y proclama por eso la aparición del superhombre. Es un poco volver al estoicismo. Sí, claro, porque el estoicismo es el de arriba, el del poder, es el que tiene virtudes, el otro no tiene. Exactamente. No, es bien importante esa relación con el estoicismo que acabas de hacer, porque el gran estoico moderno es Spinoza. Y Spinoza no solo ha influido sobre Hegel, sino también influye sobre Nietzsche. Porque ese dominio de las pasiones, el dominio es el poder. El superhombre es el que se domina a sí mismo dominando a los otros. Entonces la actitud estoica es, dicho mal y pronto, a lo hecho pecho, substinet et abstinet, al mal tiempo buena cara. Entonces yo tengo que aceptar los embates del destino con la mejor templanza posible si me domino a mí mismo, el autodominio. Nadie puede dominar al otro si no se domina a sí mismo. Entonces la voluntad de poder es esa afirmación. No sé si has visto un capítulo, el capítulo 11 de ese libro de la política. La realidad política, es justamente una comparación entre estoicismo y el planteo paulino.
que lo hace en base al capítulo 5 de Efesios, que habla del someteos uno a los otros, y él hace diciendo no, se ha confundido, es decir, los estudiosos, especialmente los liberales protestantes, han ido confundiendo el estoicismo con Pablo, que Pablo habla otra cosa, es otro planteo, es el judío, a Pablo lo quieren hacer griego prácticamente, cuando es un pensador judío, digamos, no traiciona su manera de ser y pensar como judío. Está buenísimo. Haceme acordar y haceme esta intervención cuando lleguemos a Lutero, porque yo voy a tomar el libro ese que me sugirió de Yoder, y yo ese capítulo no me acordaba de es eso. uno de los más lindos del libro. El 11, es el 11. El 11 creo que es el 11, que habla sobre... Bien. Nietzsche defiende la moral de los fuertes. No, el 9, perdón, el 9. El 11 habla de la justificación. Justificación en sentido social. Sí. Y el 9 es el capítulo sobre... Porque 3 capítulos hablan del poder. El 8, que habla del poder prácticamente como teoría de poder. El 9, que habla de esto, de la cuestión de sumisión, el significado de sumisión en Pablo. Y el 10 habla del poder, el capítulo 10 de Romano, de respetar a las autoridades, ¿no? Los 3 capítulos son excelentes, esos 3 que hablan del poder. Lo podemos poner eso como lectura obligatoria aquí. Y hay 2 ideas, esta de la crítica del Estado y la sociedad moderna con la idea del superhombre y la muerte de Dios, y esas 2 ideas implican lo que la filosofía posterior, desde Freud y Sartre hasta Foucault y Fromm, ha llamado la muerte del hombre, el final del humanismo y el final de la edad moderna. Antes que exista la posmodernidad, estos tipos estaban hablando, como Guardini, del final de la edad moderna. Porque él dice, hay 3 ideas, una es la idea del hombre, otra la idea de la naturaleza y otra la idea de la cultura. La idea del hombre, como ya mencioné hace un rato, nace del individualismo renacentista, en que los pintores, los escultores ponen la firma en su obra y aparece el culto del individuo y termina el hombre más. La naturaleza, que empieza con el culto, primero la naturaleza es criatura de Dios, después la naturaleza es la diosa naturaleza, la madre naturaleza en el romanticismo, y ahora estamos con el ecocidio y la ecología hecha bolsa, la parábola de la modernidad. Y el tema de la cultura pasa también de esa cultura de las bellas artes, de lo individual, a la cultura masificada, que hoy está peor aún que cuando lo decía Guardini. Y lo que está diciendo Nietzsche es que el superhombre es el sentido de la tierra. La tierra, el cuerpo, decir a todo sí y amén. Yo no me puedo arrodillar sino ante un Dios que baila, dice Nietzsche. O sea, el tema del cuerpo en relación con la alienación en el alma del cristiano, el tema de la tierra en relación con la alienación en el cielo. Entonces, el sentido de la tierra, eso es el superhombre. Porque el sentido no viene del cielo, sino que el sentido es el que instaura el hombre. El hombre es solo una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre, dice Nietzsche. Una cuerda sobre el abismo. Y el estado de los superhombres, el estado que Nietzsche somete a su análisis, el estado nacido de la razón moderna de Estado, abre camino de la decadencia y el nihilismo. Pero hay un nuevo estado que se vislumbra y es el estado de los superhombres. Nace así una nueva idea de la política, la idea del valor, que replantea la teoría maquiavélica del poder en una renovada jerarquía de valores. Y ese es el verdadero poder, la verdadera jerarquía de los valores políticos, que es la voluntad de potencia de los mejores y los más fuertes, o espiritualmente los más libres. Después hay un capítulo que, si tenés tiempo y ganas, podemos seguir, o decime vos cuando te tenés que ir. Pero estaría bien terminar acá para no entrar en un nuevo tema. Bueno, lo dejamos ahí. Nos queda ahora, Dante. ¿Todo ese libro es de Maquiavelo solo? Sí. Falta bastante entonces. No, pero no, vamos a ver todo. Vamos a ver el lunes que viene, vamos a ver esto que es Dante, que es el eslabón
Y vamos a ver el último punto, que es Maquiavelo de nuevo con las concepciones políticas. Eso solo vamos a ver. Después pasamos a Y pasamos a Erasmo. con la cumbia, te contaba, ¿no? De la cumbia